Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista. Vamos a cerrar el programa con la cita con el doctor Javier Ayastuy, especialista en ciencias humanas, hablando de nosotros mismos. Adelante, Javier, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorge. ¿Cómo estamos? Muchísimas gracias, como siempre, por la oportunidad de participar en este tu programa. La semana pasada hablábamos de la salud mental y fue porque un amigo que trabaja en el ISSSTE me pidió que hablase acerca de la celebración mundial, el día 10 de octubre, ¿verdad?, de la salud mental. Hoy retomamos el tema, vamos a hacer un poquito de memoria y vamos a recordar algunas cosillas acerca de el sentido de la vida. ¿La vida tiene algún sentido? ¿Se acuerdan que les decíamos que algunas personas creen firmemente que la vida tiene un sentido o un propósito inherente? Esta concepción muchas veces está relacionada con creencias religiosas, espirituales o bien filosóficas. Muchas religiones enseñan que la vida tiene un propósito divino y que los seres humanos están aquí para servir a un plan cósmico. Que la reflexión personal y la exploración de valores y creencias, así como la búsqueda de experiencias significativas, pues pueden ayudar mucho, ¿verdad?, a encontrar un sentido claro en la vida de los seres humanos. Pero también decíamos que no había una respuesta universal para todo ello, porque esta pregunta está siempre a debate. Es por eso que el día de hoy vamos a centrarnos en un autor significativo, Viktor E. Frankl, creador de la logoterapia y de un libro que él escribió, una especie de biografía de su estadía en un campo de concentración nazi y cómo los de alrededor iban cayendo y sin embargo él seguía vivo. ¿Cuál fue el sentido de su vida? ¿Qué le dio fuerza para permanecer vivo cuando todo lo de alrededor era muerte? Por eso nos vamos a centrar, ¿verdad?, en el famoso libro que tiene, El hombre en busca de sentido. Así pues, Viktor Frankl fue un psiquiatra y neurólogo austriaco, sobreviviente del Holocausto. Su obra famosa, El hombre en busca de sentido, fue publicada por primera vez en el año 1946. En este libro, Frankl explora su experiencia como prisionero en los campos de concentración nazis y presenta su enfoque sobre el sentido de la vida. Este modelo se ha convertido en una parte fundamental de la psicología existencial y de la logoterapia. El enfoque de Viktor E. Frankl sobre el sentido de la vida se centra en la idea de que el sentido no se encuentra en el placer o en la gratificación instantánea, sino en la búsqueda de un propósito y de un significado mucho más profundo. Frankl argumenta que incluso en las circunstancias más extremadamente adversas y dolorosas, como pueden ser las vivencias en un campo de concentración, los seres humanos pueden encontrar un sentido en sus vidas si pueden identificar un propósito o una razón para vivir. Algunos conceptos claves de la filosofía de Frankl sobre el sentido de la vida son voluntad de sentido, sentido del sufrimiento, libertad de elección, sentido individual. Frankl sostiene
que la necesidad de encontrar sentido en la vida es una motivación fundamental en los seres humanos, a diferencia de otras teorías psicológicas que enfatizan el placer o la satisfacción. Frank argumenta que la voluntad de sentido es una fuerza poderosa que puede ayudar a las personas a superar incluso las dificultades más extremas. Dar sentido al sufrimiento. A través de su experiencia en los campos de concentración, Viktor Frankl observó que aquellos prisioneros que encontraban un sentido o un propósito, como el amor por un ser querido o el compromiso con un proyecto futuro, tenían una mayor probabilidad de sobrevivir y de resistir al sufrimiento. Frank enfatiza que incluso en circunstancias más terribles, los seres humanos tienen todavía libertad de elegir, libertad de elección. Esto es una actitud fundamental ante la situación adversa. Pueden elegir cómo responder ante el sufrimiento y encontrar incluso ahí un sentido en su respuesta. Viktor Frankl sostiene que el sentido de la vida es único y personal. El sentido es individual. Cada individuo encuentra el suyo. Nadie fue ayer, ni va hoy, ni irá mañana hacia Dios por este mismo camino que yo voy. Para cada hombre guarda un nuevo rayo de luz el sol y un camino virgen, Dios. León Felipe. Este texto de León Felipe, ¿verdad?, concuerda precisamente con este sentido individual. No existe, por tanto, un sentido universal, sino que cada persona tiene que buscar y descubrir cuál es su propósito en esta vida. En resumen, Viktor Frankl aborda la cuestión del sentido de la vida desde una perspectiva existencial y psicológica única, basada en su experiencia en los campos de concentración y de su trabajo en la logoterapia, de la cual hablaremos en próximos programas. Su obra, El hombre en busca de sentido, ha inspirado a muchas personas a reflexionar sobre la importancia del propósito y el significado en la vida, incluso en circunstancias altamente desafiantes. Recomiendo la lectura de este libro. Es interesante por lo que cuenta del acontecido en Auschwitz y por lo que es como significado para encontrar un sentido a la vida de cada quien, sobre todo cuando no encontramos y no vemos e incluso nos quejamos de por qué estamos aquí. Encontremos para qué estamos aquí. Me despido de ustedes hasta el próximo programa. Javier Ayastui Torrealday, 22 92 52 50 19, Facebook Citas con el Doctor, javierai@hotmail.com, mi correo electrónico. Muchas gracias por la participación a la que he sido invitado y nos vemos la próxima semana. Un abrazo a todos. Muchas gracias al doctor Javier Ayastuy, especialista en ciencias humanas, hablando de nosotros mismos. Y sobre todo, muchas gracias a todos ustedes por su atención. Nos vamos, ya es fin de semana. Vamos a estar con ustedes el próximo lunes en punto de las 5 de la tarde. Pásenla muy bien.